¿En algún momento cambió tu diálogo interno de pensar, bueno, no, pará, comunico para el afuera, comunico para mí? ¿Y por qué crees que llegaste a formarte de eso y demás, a construir ese personaje? ¿Había miedos? No alcanza con el amor. ¿Qué pensás de eso? ¿Cómo haces para comunicar sin caer en el personaje? Tenés inseguridades, entonces por acá no es. Claro. O lo revierto de alguna manera, el dejar ir, o yo prefiero no hacer nada. Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Intenciones Claras. Este es el episodio número 2. Estoy muy feliz de poder compartirles y crear este espacio y este lugar. Como saben, un poco la idea de este podcast es poder mostrarle un poco de mis espejos y reflejos que rodean en este momento mi vida. Y para mí la persona que ven hoy, en este momento, es muy importante. La conocí a finales del año pasado, más o menos, cuando yo abrí el espacio, un mes. Ella dio un taller en Intenciones Claras que justamente tenía que ver con la comunicación consciente, ya nos contará, justamente es algo que vamos a hablar hoy. Y bueno, después la vida nos llevó a compartir otras cosas, otras experiencias. Recuerdo que la primera historia que vi de ella estaba relacionada justamente, ella estaba en un evento, ahora nos contará también, estuvo en varios eventos, pero justo la vi que compartió, como si no estuvieras, justo la vi que compartiste, eh, una historia y había una escala de vibracional de David Hawking, entonces dije, bueno, estamos en la misma sintonía, me gustaba su reel, su contenido, yo creo que las redes justamente traspasan, la energía se siente y así que le hablé y ahora estamos reunidas en este momento acá y realmente que es una gran persona, así que quería que la conocieran, que conocieran un poco también su mirada. La idea no es, como ya saben, hacer una entrevista, pero sí me gusta filosofar a veces de la vida, realmente que tenemos charlas muy conscientes. Así que bueno, la presentamos, la presento con nosotros, para mí Mili, pero en realidad Milagros Pere Cantelmi. Así que bueno, bienvenida. Gracias, Tati, qué linda presentación. Gracias, hermosa. Gracias a vos por estar acá, por compartir. Eh, Antes que nada, como para que la gente te conozca un poco y yo presentarte quién sos, me gustaría, porque también estamos transitando distintas experiencias, la idea, más allá de todo el conocimiento que tengamos, es que cuentes un poco tu experiencia y me gusta hacer esta pregunta de quién estás siendo en este momento o quién crees que sos, como para que te conozcamos un poco. Me encanta esa pregunta porque ese quién está haciendo es como que te muestra que hay una actividad que está en También, su curso, ¿no? total. Y realmente hoy más que nunca me siento así. Me siento como limpiándome un poco de por ahí un personaje que creé, por así decirlo, para conectar más con mi esencia. Y tiene que ver con esto de, mm, de volver a mí, que es un proceso muy personal que estoy pasando. Entonces me gusta eso de utilizarlo como un verbo. Y realmente es eso. Al fin y al cabo, uno cuando se presentan o cuando le dicen que se presente, empieza como a nombrar títulos o logros. Total. Y la verdad que me siento re Sí, desidentificada identificada. de todo eso, porque es como que cuando uno empieza a decir, bueno, sí, yo soy locutora, periodista, formadora en comunicación, ponele, es como que ya te ven y te encuadran en eso, ¿no? Total, Y me estoy dando cuenta que soy un montón de otras cosas claro. y que cuando me encierro o me estructuro tanto como que empiezo a perder mi autenticidad, como mi esencia. Entonces Total. soy una persona que está en un proceso evolutivo Como todos. como todo el mundo. Sí, tengo una facilidad para la comunicación, que eso es lo que yo siempre me dediqué y hoy en día trabajo, una parte de mi rol es tener una agencia de marketing donde hacemos comunicación para empresas Claro, y tengo otra parte más de formadora, de mentora, que animo a mujeres a que puedan ser ellas mismas y expresarse y a no tener miedo
al qué dirán, salir un poco de esa estructura del deber ser, que eso yo lo manifiesto porque en verdad es como que es una lección para mí. Claro, totalmente. Es un desafío para mí misma, porque tenemos como muchas voces que nos están como todo el tiempo, sin darnos cuenta, llevando por una estructura. Total, y además en algún punto son herramientas. O sea, hay cosas que son herramientas que uno aprende esto de los títulos y demás, y que alguien puede ser muy bueno en una sola herramienta, pero la verdad es que podemos utilizar un montón de cosas y ponerlas al servicio, compartirlas, y creo que eso hace la diferencia. Yo no conocí mucho tu parte, justamente, tu otra parte, por algo justamente no resoné en ese Mi momento parte también. oscura. Las sombras estamos hablando. Estamos hablando de mis sombras. No, estoy hablando cuando comunicabas desde otro lugar, supongo. Una de las preguntas que anotaba hoy a la mañana o antes de que vengas es en qué momento, porque hay una crisis, un cambio Sí. o algo, pero en el sentido de, pensaba, hay una comunicación externa que es como tengo que comunicar algo para los demás, y una comunicación interna. En algún momento cambió tu diálogo interno de pensar, bueno, no, pará, comunico para el afuera, comunico para mí, o tuviste esa crisis, ese Yo cambio. tuve una crisis de profesión. O sea, yo siempre trabajé en medios de comunicación tradicionales, trabajaba acá en Carlos Paz, en radio, en televisión, hacíamos programas. La verdad es que yo me divertía. Claro, Pero nada me llenaba. ¿Viste cuando decís, no sé, hacía un programa de moda o entrevistaba famosos o cuestiones así muy del chusmerío del verano de Carlos Paz? Que me divertía, pero sentía como que digo, no sé si es por acá. Y después, a mí me gustaba mucho la política, tuve una época como muy así mirá, de defender una postura, qué ¿no? loco. Y después me daba cuenta, pero digo, no, y si la verdad que tampoco nadie es tan defendible, Claro, ¿viste? Entonces tampoco me identificaba con eso. Después trabajé en medios gráficos y cuando vos trabajás para medios de comunicación tradicionales y te metes más en tema de las noticias y eso, hay mucha bajada de línea claro, del medio, porque siempre hay intereses de por medio. claro. Por supuesto que yo, por ejemplo, una vez había hecho una nota sobre el estado del hospital de Carlos Paz, los médicos, y me dijeron, cambié el título porque tenemos Claro, de auspiciante la claro, municipalidad. claro, Entonces fue ahí como mi gran crisis de decir, tampoco puedo ser yo acá, porque tampoco lo que yo quiero, la verdad que quiero transmitir, o lo que mi punto de vista tampoco se puede compartir. expresar Claro, porque no está alineado con los intereses del medio. claro, Entonces ahí fue como un desencanto muy grande de la profesión y, y dije, o sea, la parte de la comunicación la tengo que llevar por otro lado, claro, porque por acá no es. claro. Y siempre a mí me gustó compartirme en redes, o sea, yo lo tengo muy naturalizado, pero no sabía qué temática tampoco. Fue una búsqueda y después cuando empecé con un proceso de autoconocimiento dije, bueno, si me interesan tanto los temas de esto de la conciencia y tratar de entender un poco cómo funciona este sistema de la vida, ¿no? De las energías, de todo, digo, lo empiezo a compartir ahí, después lo empecé como a fusionar con la parte comunicativa, digo, bueno, esto al final es como que me decían que en la parte del desarrollo personal, a veces no a veces, sino que para poder monetizarlo a eso, a ese compartir, porque quieras o no, uno al final termina llevando por lo general, a que se convierte en un negocio, ¿no? Claro, Y, y decía, complementarlo con algo más terrenal, algo que el ego, viste, uno le vende al ego, que claro. hablábamos de eso la otra vez. Entonces dije, y si yo comuniqué siempre, yo tengo la habilidad de hablar frente a cámara sin ningún tipo de problema, empecé a notar cuántos bloqueos había en personas en que se ponían una cámara y no podían ni arrancar a hablar. ¿Y cuándo te diste Digo, cuenta de yo eso? puedo empezar con eso. O sea, Y hace un par de pero años. fuiste a un evento, viste que no se podían comunicar. Mm. ¿Cómo te ¿Sabés surgió qué como me una hizo? charla con una amiga? No, ¿sabés qué me hizo darme cuenta de eso? Yo cuando me fui a vivir a España, empezamos con la agencia de marketing allá
y nos empezamos a mover por muchos grupos de networking. Sí, Y ahí empecé a ver la dificultad que tenía la gente para poder comunicar lo que vendían. claro, O sea, mucha gente no podía compartir, digamos, decir, bueno, yo de esto se va mi empresa. claro, Yo ahí empecé a ver como la necesidad. claro. Y ahí empecé como a perfilar justamente mi perfil a la parte más de formadora. Claro, Entonces empecé a dar mentorías, al principio empecé dando mentorías gratuitas, después eso me llevó a que gente me hablara para que les haga programas individuales. Nunca viví de eso en realidad, o sea, era como un complemento, siempre como la agencia tuvo el protagonismo en la parte, lo que es en la economía y en lo laboral, y me encanta también. Pero bueno, yo necesitaba como tener mi proyecto, mi individualidad. claro. Sí, tu propósito de Mi alguna pro- forma. sí, podemos llamarlo mi propósito. Yo creo que mi propósito en la vida es impactar positivamente Claro, a las en cualquier personas. área, en cualquier Y creo momento. que eso lo hago en las distintas áreas de mi vida. Claro, No me enfoco solamente a mi rol de formadora con él. Porque yo me doy cuenta que con mis clientes todo el tiempo los estoy coacheando. claro, claro, Lo total. tengo naturalizado Claro, ya. claro, es parte de vos, es qué puedo Claro, aportar, qué puedo en claro. esta charla con una amiga. Con una amiga, con mi familia, estar al servicio, amar, compartir. Yo creo que sacar una sonrisa. Ahora con una amiga empezamos a grabarnos, a grabar contenido para reírnos nada Claro, más. claro, Y digo, qué sanador, total. porque es como que al final yo me he dado cuenta que me había encasillado como en un personaje que tiene que ver con algo como más serio. Digo, pero si vos me conocés, soy un cabrisa, Claro, ¿entendés? claro. Digo, eso yo lo tengo que transmitir también, porque es mi esencia. ¿Y por qué crees que llegaste a formarte de eso y demás, a construir ese personaje? ¿Había miedos, Yo creo que es como un poco rechazo? lo que te dicen que tenés que ser cuando te empezás a formar con referentes que te van como formando a su estilo, ¿no? Entonces ahí yo un poco como que empecé a ver que me estaba perdiendo a mí, porque el querer hacer lo que al otro le funciona, por ahí yo es que veo en redes como muchas copias. Claro. Bueno, y ahí entra un poco esto que el taller que diste, que tenía que ver con la esencia, más allá de las redes y Esencia. demás, eh, ¿qué tiene que ver la escala de vibracional de David Hawking en todo este juego, no? Esto, veías que, por ejemplo, a mí me pasa a veces que en una reunión escucho esto que vos decías, bueno, ¿y vos qué haces? Y no, tengo un emprendimiento chiquito, como que, viste, y hay miedo, rechazo, bueno, un montón de cosas, insuficiencia o no, desde dónde ya está compartiendo tu emprendimiento, empresa, lo que sea. Entonces hay algo atrás de eso, que ahí entra la escala vibracional de David Hawking, pero ¿cómo llegaste a eso? ¿Qué pensás de eso? No, justamente aprender, bueno, empecé a leer mucho a David Hawkins ¿Cuándo leíste un libro por primera vez de David Hawking? y empecé hace 3 años Ah, hace con 3 todo años. eso, sí. Ah, re reciente igual. ¿Sí? Sí, no sé. No sé, Sí, no sé, el tiempo es yo hace 2 relativo, años pero encontré a David Hawking, o sea, el desarrollo personal. sí, yo ya leí otras cosas, pero bueno, cuando empecé a mentorizarme con Javi, lo único que habla es de David Hawkins Claro, y dijo, se tienen que leer todos los libros de David Hawkins. Y bueno, a Javi empecé, Rodríguez. sí, le pedía en un cumple, no, menos, 2 años habrá sido, porque a los 30, yo estoy por cumplir 32, en un cumpleaños dije, solamente regálenme libros de David Hawkins. Qué bueno, qué Entonces lindo. me empezaron a regalar y yo ya tenía algunos PDF y bueno, empecé a leer y a interiorizarme. Sí, te llega igual cuando te tiene que llegar. Sí, pero al final vos lo lees y literalmente, o sea, te hace hacer consciente un Lo que montón ya de sabes. cosas, pero ya lo tenías integrado porque yo ya me daba cuenta de que cuando eh, o sea, empecé a ser consciente de esto del desde dónde y empecé a escucharme más a mí. Yo creo que hay mucha mente por ahí, uno va con mucha mente por ahí. Todo el tiempo estás muy mental Claro, y es como que se apaga un poco la voz interior. claro. Entonces, cuando empezás un poco a escuchar la voz interior, empezás a detectar y decir, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Y empezás a detectar que tenés miedo, que tenés inseguridad, entonces por acá no es. Claro. O lo revierto de alguna manera, el dejar ir, Sí, sí, total. o yo prefiero no hacer nada.
como te contaba hoy lo del viaje, que tenía una sensación ahí, una resistencia a sacar el pasaje, dije, pará, porque por ahí hay que escuchar. No, total. Hay que escuchar qué hay, qué pasa por el cuerpo, qué se siente en el corazón. Sí, desde dónde hacer las cosas. Acá hablamos, Sí. bueno, yo hablo mucho del estado de supervivencia, del estrés, cuando estamos dominados por esa hormona, que de repente estamos tomando decisiones que aparte en algún momento, yo contaba Qué anteriormente, rico mate, ¿eh? sí, Espectacular. hermoso, ¿sabes lo frío que está? ¿Sabes? No Pero en tienen este momento no hay tiempo para ir a cambiar el agua y a cambiar la yerba. Estamos acá presentes. No, pero contaba en una mentoría y en el video anterior que yo estaba tan dominada por la hormona del estrés y esto del miedo Ajá. y demás, yo le digo hormona del estrés, pero hay miedo detrás, que me acuerdo que cuando yo quise, yo quería salir de mi casa, yo me quería ir de mi casa, y me puse de novia, estoy hablando hace 10 años atrás, y a los 4 meses nos fuimos a vivir juntos, y realmente no sé si era, fue como una Un necesidad, escape. claro, fue del estado de Sí. supervivencia. Después volví a repetir lo mismo, y en algún momento esos miedos afloran, porque tomaste, después cuando empecé a regularme o cuando todo se va calmando y empiezan a saltar cosas de, che, estás enamorada o ¿Qué hice? querés claro, ¿Qué que hice? desde dónde tomaste la decisión en este momento y ya no Sí. sos vos ahora, Uh-huh. y esto de también presentarte todos los días, y con esto, anclarlo con qué tan importante, no sé qué pensás de esto, hablando de comunicación, eh, de las relaciones y la comunicación de realmente, bueno, yo lo veo en mentorías, en membresías y demás, que no nos enseñaron a comunicarnos entre nosotros. Y bueno, desde dónde lo hacemos, qué intención, qué emoción. Eh, ¿Trabajás también esto de la comunicación en relaciones? Y la ¿Y asertividad, yo le llamo asertividad, sobre qué todo sería lo veo. asertividad? Y la asertividad tiene que ver con poder expresarte, poder decir lo que pensás, lo que sos, lo que sentís en ese momento, con respeto. O sea, para que ese mensaje llegue de la forma en la que querés que llegue. Porque después tenés una comunicación más agresiva, que por lo general termina todo mal, Claro, o una comunicación pasiva, donde te morfás todo lo que sentís con tal de no incomodar o no entrar en una conversación incómoda o querer satisfacer. Ahí tiene que ver mucho el tema de la validación, de querer claro, gustar, de querer ser aceptado, que al final somos animalitos y queremos claro, pertenecer, claro, claro, no queremos que nos aparten. Entonces ahí hay mucha cuestión de instinto claro, y trabajar eso es re lindo porque al fin y al cabo todo se trata de elevar el nivel de conciencia, claro, claro, básicamente, total, porque yo creo que todo desde el amor se puede decir, hasta las conversaciones más dolorosas, pero es necesario comunicar. Y yo creo que entramos como en una época de que hay mucha comunicación por WhatsApp, mucho emoji, mucha cosa así, que mucho texto, que se puede hasta malinterpretar mucho. claro. Yo eso lo reaprendí. Sí, Tipo, si audio o tenés videollamada. Sí, O sí, para juntate mí con no la hay nada persona. mejor que la presencialidad Total, para cuando hay que hablar cosas incómodas, total. porque se puede malinterpretar un montón y hasta se pueden romper vínculos importantes porque alguien leyó mal, o sea, alguien interpretó mal un mensaje, o sea, entonces volver un poco a eso y entender de que la comunicación nos atraviesa permanentemente, Total. porque todo el tiempo estamos comunicando. Vos podés estar en silencio y estar comunicando un montón de cosas. Ya la forma en la que caminás, la forma en la que te vestís, la forma en la que, no sé, en la que tomás mate, Claro, claro, todo habla de vos. total. Vos sabés que el otro día veía una encuesta, o bueno, no sé dónde, no me acuerdo dónde lo saqué la verdad, pero que decía que el 80% de las parejas entraban en crisis o en conflicto por querer tener la razón, ¿no? Cuando aparece el Ah, orgullo sí, y el enojo, que están ahí en las emociones que fluctúan pero tienen energía. sí. Y yo hablo mucho en la mentoría, en la membresía, que también lo escuché de un chico que se llama Federico Paz, que él habla de un proceso creativo con el otro, en el sentido de empezar a crear con un otro, no desde el querer tener la razón. Yo, esta es mi mirada y esta es la... No, Construir. claro, ¿me entendés? Ujú. O sea, y hacerse preguntas durante ese proceso. eh, y la pregunta sería como, ¿qué hago en ese momento cuando entro en reactividad?
tipo de comunicación, tipo desde la experiencia, o vos qué haces No, cuando entras. tenés que respirar. Total, total. Sí, sí, Tenés simple. que respirar y Que, volver al eje. Porque en realidad muchas veces, a ver, el 99% de nuestras acciones son inconscientes. claro, O sea, actuamos según nuestro patrón, sí, nuestras heridas. Entonces, yo me pasa de que a veces me encuentro contestando mal, innecesariamente. sí, sí, Pero es una cuestión inconsciente, fue una reacción, no hubo pensamiento. claro, Fue una reacción, o sea, ya está hecho. sí, El tema está en ahí, bueno, entrar en la reflexión y si tenés que pedir perdón, si tenés que decir lo que sea, decirlo, no entrar en el orgullo de decir, o sea, priorizar el vínculo, priorizar el amor, construir. Te puedes equivocar 300 veces, pero decir, bueno, de acá aprendo claro. y eso que para mí fue un error, una falta de respeto, lo que sea, aprendo y lo capitalizo. Igualmente, tipo, somos humanos y no podemos ser todo el tiempo Perfecto. naif, divinos, amorosos, perfectos, todo lo hacemos bien. No, hay momentos en la que sentís enojo, en la que puteás, en la que te enfrentas con alguien, pero porque a mí, yo reacciono en el tráfico. A veces reacciono, Claro. pero porque, no sé, hay cosas que hacen No, no, que total. reacciono y bueno, tengo momentos que estoy más zen, que respiro y se me pasa, otras veces que pues se me pasa, obvio, pero decís, hay algo siempre que trabajarse. Y digo, uno tampoco puede entrar en el loop de estar todo el tiempo cuestionándose No, no, absolutamente todo. la sanación eterna, disfrutemos un poco, gente. Claro. No, no, pero Esa es la contracara del desarrollo personal. claro, claro. No, Que no. entras a todo sobreanalizarlo y decir, no, porque esto tiene que ver, porque cuando era chica, bla, 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 bla. Y No, ves a alguien y decís, no, porque lo que te pasa a vos no, es que no. En tu cuando, abuela, cuando tu tatarabuela. abuela, no sé qué, pará un poco, estoy ya un poquito cansada de eso. No, bueno, eso cuando vamos, no, no, total, es que Hay cuando que buscar vamos, un no, equilibrio. aparte, cuando yo hablo mucho acá, cuando el cerebro va constantemente, es el ego espiritual ese, Eso. Y porque cada vez es más grande. total, vos sabés que el otro día me pasó una situación particular, empecé a sentir rechazo y lo primero que se me vino es decir, che, había pagado un servicio y sentía que no me sentía la valorada, pero me vino el rechazo, me vino toda la historia, no, porque cuando era chica, porque yo como soy la más chica y demás. Y después dije, no, no, vos pagaste un servicio, o sea, claro, ¿entendés? Pero me pude ver, digo, vos pagaste un servicio y no se te está brindando, tenés que comunicar desde la adulta esto nada más, que no se te está brindando, Tal pero cual. no porque el miedo al rechazo. Es producto, servicio, listo, ya está, boluda. O sea, ¿qué tanto? ¿Qué tanto buscarle la Fui, le raíz? comuniqué a la persona y me dijo, sí, tenés razón, bla, bla, bla. Sí. Y más allá de que no quería tener razón, sino que, digo, basta, o sea, quiero mirar hacia adelante, quiero construir algo nuevo. Yo hablo mucho de la neurociencia que tiene que ver justamente con la construcción de, porque si no, estamos ahí en El el bucle trauma, ese, sí, sí. parece que no salimos nunca más. Así, en esto de la comunicación, ¿qué rol para vos juega el silencio? ¿Sos de tener espacios de silencio o te cuestan? No, me gusta. ¿Te gusta? ¿Te Sí, me gusta? gusta. Me gusta. Me pasa de que hay veces que tipo estoy con mucha música y eso y digo, no, pará. Es importante estar en silencio también. Y el silencio con el otro y que no incomode. El silencio Total, vibra alto. total. El silencio calibra súper alto. Sí, es una. Para mí está re bueno. Vos sabés que antes te escuchaba de esto que decías del amor. Hay una frase dando vuelta que no sé qué pensás, por eso lo quiero traer, que es que no alcanza con el amor. ¿Qué pensás de eso? Boom. Boom. Desde tu sinceridad. A ver, pasamos del silencio a el amor no alcanza. En un segundo. Para, puede ser de silencio. Silencio. Podés tomar ese recurso. No doy declaración. Bueno, sí, bueno, el amor no alcanza, bueno, sí, porque vivimos en un mundo donde hay otras cosas que importan también, Claro, que a sí. uno le importan. O quizá no había amor a veces en ciertos espacios o Sí, o qué, o qué. ahí te empezás a cuestionar qué es el amor. Claro, claro. Sí, sí. Para qué construcción tenés sobre el amor? Claro. Pero el amor es base en cualquier vínculo igual. Después vos elegís, o sea, yo hay amigas que amo profundamente,
pero que en este momento no nos estamos encontrando y no pasa nada. Claro. O sea, no alcanza, el amor no alcanza en ese momento para estar en sintonía y compartir espacios, por ejemplo, momentos, pero no quiere decir que yo dejé de amar a esa persona. Claro. O sea, yo la amo como es en su libertad, tal vez no coincido en ese momento. Claro. Por ejemplo, no sé, si tenés una amiga que se recontra droga, por ejemplo, vamos a tirar un ejemplo así. Vos no dejás de amarla, de hecho, la vas a querer ayudar, pero si esa persona no quiere estar bien ella misma o dejarse ayudar, vos tampoco podés ir salvándole la vida a la gente. No, total. Pero no es que, vos podés decir, y no me voy a, la verdad que no me da salir con ella, porque ella curte una onda de drogarse, Sí, que yo sí. no tengo, Claro. pero no es que la dejas de amar, No, porque por total. ahí es una persona amorosísima que está pasando por un momento complicado, que compartiste un montón de cosas, pero bueno, no alcanza por ahí el amor para decir, tengo una relación como teníamos antes. No, es que también están, Sí, en todo. están las acciones, los valores, Exacto. entonces vos decís, o sea, tenemos esa esencia todos en algún momento, pero por algo yo no estoy conectando en este momento, como por ejemplo, no sé, sábado a la mañana y, no sé, no estoy en contra de un boliche para nada, es más algo a veces, pero no todos los fines de semana de esa forma y no conecto con personas que están en ese momento y no las juzgo. Cada uno está en el momento que tiene que estar para su proceso evolutivo. Total. Y las podés amar, pero no quiere decir de que alcance para tener un vínculo como por ahí tenías antes o en una pareja pasa lo mismo. Claro. Yo creo que igualmente todas las personas nos vienen a mostrar algo de nosotras mismas, como vos decías, el espejo, y hay que tratar de verlo desde esa forma. Claro. Y amar es que esa persona también darle espacio a su proceso y no querer estar ahí vos imponiéndole lo que para vos crees que es mejor. Claro. Eso es re del ego. Sí, sí, total, el ego espiritual. Volviendo un poco a la comunicación, que antes hablabas, ¿cómo haces para comunicar sin caer en el personaje? ¿O siempre estamos haciendo un personaje Sí. para vos? A ver, es un tema Para profundizar horas y horas. profundizar, porque también yo estoy en ese proceso de entender, que a veces tampoco hay tanto que entender, Total. pero yo lo que entendí últimamente es que uno no es solamente una cosa, sos muchas. O sea, yo tengo muchas versiones mías. Claro. Yo te estoy saliendo a bailar, por ejemplo, un sábado, me redivierto, me la paso súper. Y al otro día por ahí me fui a un retiro en el medio del monte. O sea, total. y yo decía, uy, pero Mili, ¿qué es? ¿Esta que sale o esta que...? Y No, es todo. Perfecto. Entonces, bueno, somos muchos personajes. Hay personajes, o sea, personajes. Hay un ego que obviamente que está viviendo una experiencia terrenal y te toca hacer lo que pueda hacer. O Claro, sea, claro, total. y vivir en libertad eso, porque sesgarse tanto a un rol y por ahí te estás como reprimiendo. Y ahí es donde uno empieza a sentirse infeliz, porque decís, no puedo ser yo mismo. Y si yo mismo tengo, parte de mí es esto, es lo otro, es ser hija, es ser amiga de esta forma, es tener estos gustos, también tener estos otros, porque ahí es como empezamos a decir, ah, bueno, pero si esta persona es espiritual, no debería insultar a alguien en el coche, ¿entendés? En el auto, por ejemplo, me lo invento. Si sos profe de yoga, no te deberías enojar. O claro, me dicen. O que decís, ay, ¿sos psicóloga? Y tenés todos estos problemas. O sea, sí, eres psicóloga, pero también tiene un montón de quilombo porque es una persona. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces total. como que uno empieza como a encasillar a la gente y esto del deber ser. Y eso es lo que yo estoy tratando de, en este momento de mi vida, en volver a mí, decir, limpiarme un poco de ese deber ser que te van construyendo desde chiquito. Claro. ¿Viste? Como que sin darse cuenta, cuando nos van educando, te van diciendo, es por acá, pero te van moldeando. Sí. Y después llegas a un momento y decís, ¿pero yo soy esto realmente? ¿O Claro. lo hago porque siempre lo hice, porque lo tenía que hacer? Sí, llega el momento. ¿Vos decís que todos llegan a ese cuestionamiento en algún momento o no? No. No, hay gente que vive en piloto automático y por siempre. ¿Eh? Claro. Por lo general te pasa cuando te pasan cosas fuertes, Sí, como empezás desafíos. como crisis existenciales. Claro. O llegás a una edad donde vos pensaste que, ahí está, el deber ser. ¿Cómo
yo ya, por ejemplo, yo quería ser madre, yo decía, a los 30 quiero ser madre. Estoy por cumplir 32. Claro, sí, a mí me pasaba lo mismo igual. Esa presión Y de, yo decir, bueno, pará, o sea, eso fue una idea que vos te pusiste, pero si no está sucediendo es porque no tiene que ser claro, ya. Por ahí es más adelante, por ahí no lo va a hacer, no sé, yo creo que sí se va a hacer porque yo ese es mi deseo y lo voy a concretar. Pero digo, esa cosa de que uno mismo hasta a veces se va imponiendo eso, cómo deberían ser las cosas. pasa que hay una línea muy fina, me parece a mí, y esto entré también en crisis de esto, de pensar en esto de Estamos la, en que quede claro que en crisis de identidad. vivimos en una No, crisis. hace un par de meses en realidad, el año pasado, como si fuera un montón. No, pero hay una línea muy fina entre crear, manifestar y todo eso, y que de repente vos te pensás que vas a forzar todo desde donde lo estás haciendo justamente. Esto, quiero ser madre, quiero ser madre, quiero ser madre, por Claro, ejemplo. Y ¿desde es, dónde? claro, ¿me entendés? Pero está la manifestación, la creación, yo siempre pude con todo, y de repente la vida te dice, che, no, o sea, en este momento No no. es, sí, Esa misma creación, eso mismo que tenemos como mujeres, utilizarlo para otra cosa. O exponerlo ante otra cosa, qué sé yo. Un proyecto, una tal cual. idea. Es rendirse a la vida. Yo Total, creo un poco decir, a ver, yo desde mi idea, desde mi ego puedo querer muchas cosas, pero hay que entender de que los tiempos no los manejamos nosotros en total. realidad. Hay cosas que yo me doy cuenta que mientras más relajada estoy, relajada no en que no hago nada, porque siempre estoy en movimiento, pero menos mental estoy, tanto más me llegan las oportunidades. Claro, Y se da natural, claro, como que fluye todo. Yo estoy en el lugar donde tengo que estar, ¿no? Pero claro, me refiero, cuando estás de la fuerza es como más resistencia se genera a que eso se concrete. total. Entonces es como un poco decir, bueno, yo lo que hago, por ejemplo, a la gente que está viendo, viste que te dicen el panel de los sueños, el vision board. Bueno, yo el vision board lo vengo haciendo hace un montón de años. Y hay gente que te va a decir, no, que el vision board no sirve porque estás desde el deseo, estás desde la falta, estás desde esto, estás desde lo otro. Bueno, chicas, a mí me funciona el vision board. Claro, A claro. cada uno le Pero funcionará lo que porque le crees en funciona. eso también. Pero no, no, o sea, va más allá de eso. Es como que yo lo armo y lo dejo estar. O sea, yo no estoy haciendo tipo, mirando el vision Claro, board claro, y claro. estando así con el Claro, vision board. claro, claro. Sí, como con No, las metas que te pones. yo lo armo con amor, digo, ay, qué lindo esto, mira un viaje acá, una cosa acá, y está. A veces lo tapo, lo veo porque está. Capaz que pasan 2 años y de repente digo, ay, mira, esto se cumplió, esto se cumplió, esto se cumplió, esto se cumplió. Claro. Sí, sí. ¿Entendés? Es desde donde lo haces. Pero bueno, para mí, todo el tiempo estamos como manifestando y creando nuestra vida. Yo a veces digo, ay, qué ganas de comer una torta, no sé cuánto. Y a la tarde me dice una amiga, venite que hizo una torta. Claro, Y decís, claro. ¿cómo puede ser? Soy Claro, una claro. puta crack. Total. Soy una Total. genia. Total. Y me decís, es la magia de la vida, pero ahí es donde uno tiene que aprender a verlo. Claro. Porque hay gente Sí, las oportunidades. que es desagradecida y le pasan un montón de cosas lindas, pero no las ve. Entonces dice, ay, me regaló mi papá un auto. Ah, pero me podría haber regalado un auto mejor. Claro, claro. ¿Entendés? Ah, no, pero a mí me gustaba tal modelo. Y es cuando decís, no entendiste nada, o sea, Sí, sí, total. agradecé Vos sabés que, lo que hay ahora. total. Agradecé lo que hay ahora. Está buenísimo tener metas y tener objetivos. Es el motor de muchas veces de todo. Pero decís, primero desde la gratitud en el aquí y en el ahora. Claro. Desde el amor de decir, wow, este matecito lavado, gracias, Tati, estamos compartiendo Total. esta charla con este matecito lavado. No estoy, ay, mirá, que me trajo acá con el mate lavado. Claro, ¿Entendés? claro, sí, total. Y desde ahí la vida fluye como magia, pero tenés que saber verlo. Claro. ¿Disfrutás de la vida? Sí, Sí. re. ¿Tenés momentos que no? Soy re disfrutona. Yo intento que cada momento sea disfrutable. Para O vos es sea, una es decisión. una decisión. Es re importante eso. Disfrutar de la vida. Para vos, bueno, en las distintas áreas y demás, por ejemplo, ¿disfrutás en el trabajo y eso? ¿Para Sí, vos trabajo y disfrute van de la mano? sí, Qué sí. importante. Obviamente que hay momentos donde decís, Sí, no, como todo. uy, aguantar a este cliente, pero
pero trato de pensar en que, bueno, que también trato con un poco de entender y ponerme en el lugar del otro, también decir que no, que es muy sano, aprender a decir que no, poner límites. Por ejemplo, justamente ayer tuve una reunión con una clienta que no me gusta esa clienta, como que le heredé, fue rara cómo llegó esa clienta. A ver, no tengo nada contra ella, pero es una persona que no quiere poner nada de sí misma. Y yo, mi metodología tiene que ver con que el cliente esté involucrado, ¿no? Claro. Entonces, es como que dije, es que, y ella quiere que uno le siga brindando el servicio, pero es que no, ¿sabes qué? Yo prefiero que terminemos el mes de abril, Claro. que cerremos este ciclo, así, con todo el amor del mundo. Sí, aparte es Pero una te proyección digo, de alguna forma también. cerremos este ciclo porque creo que no estamos haciendo match. Claro. Y de poder decirlo con amor y no tener que enfrentarte ni llegar a una pelea. No pierdo energía en pelear. No, total. Cero. No, es re importante eso. Vos sabés que cada persona que entra a la membresía, y que están viendo del otro lado de acá, que está el link abajo, cuando me hablan, les elijo. O sea, no entra cualquiera a la membresía, porque Y sí. tienen un nivel de conciencia y demás. Y uno dirá, bueno, pero por plata esto que el otro, se te pierden personas y demás. No. Para mí es re importante elegir. Sí. Y fue por elegir esta charla, yo elijo cada espacio en el que estoy, elijo dónde, cuando va alguien a las clases de yoga que no está alineado, primero que se cae sola por frecuencia, igual, deja de venir Sí, o demás. se hace un filtro natural. Sí, total, pero segundo, yo me dispongo a que haya un filtro en ese sentido, porque es mi ambiente, de alguna manera, ¿me entendés? Es tu casa. Sí, total, y en cada decisión quiero hacerlo disfrutable y quiero llegar y mantener esa energía en este proceso creativo, por ejemplo, que hablábamos antes. Yo estoy en la membresía, en la mentoría, en las clases o lo que sea, y un proceso creativo con un otro, ¿me entendés? No es que yo me las sé todas y demás. Traen una temática y demás y vamos desarrollando cosas juntos. Y lo que sea es maravilloso, pero porque ahora cambié el chip, ¿me entendés? Dejé de que entre cualquiera, además. Sí, están Pero disponibles. son procesos Son también. procesos. O sea, vos tenías que pasar por el proceso de que entre cualquiera. Total. Porque en ese momento necesitabas capitalizarte y necesitabas verte también en cómo te... O sea, tu proceso de autoconocimiento a través de alguien que no estás resonando tan bien. Total. O sea, y después vas pasando por instancias donde decís, bueno, ahora sí me puedo dar el lujo, por así decirlo, de elegir con quién quiero trabajar. Igual el lujo es decisiones, ¿eh? Sí, pero muchas veces hay una cuestión de economía, necesidad. Yo al principio sí, un bueno, montón de puede cosas ser. decía que sí, porque yo sabía Total. que si yo aceptaba a ese cliente podía pagar el alquiler, ¿entendés? Claro, O sea, hay cuestiones ya, pero después cuando vas creciendo, vas haciendo bien las cosas, te vas quedando con los que más resonás, con los que mejores resultados le das y qué sé yo, y se va generando como que eso también atrae a más gente así. Claro. Se va haciendo como una cadena. Total. Pero es un proceso. Es Y yo un hablo proceso. mucho del emprendimiento porque yo soy reemprendedora y por lo general mi público tiene que ver con eso, con gente que es emprendedora, que es una mentalidad muchas veces distinta a las personas que no emprenden o que no tienen esa chispa de creación y hacer negocios. Y pasa mucho eso también, ¿no? De, de entender de que hay que pasar por un proceso y que a veces no es fácil y es incómodo, pero eso te da el salto y yo creo que muchas emprendedoras se quedan en el principio y al mes se dan por vencidas o al poco tiempo o al año se dan por vencidas porque no le dieron la maduración. A mí me dijeron, yo cuando abrí el negocio acá con mi mamá, el negocio de ropa, las Cantelmi, me dijeron, y de acá recién a 2 años vas a ver algo de rentabilidad. O sea, al principio va a ser todo reinversión, reinvertir. Pero desde el principio me lo dijeron. Y ahora hay mucha cuestión con esto del internet y los negocios digitales que te dicen que va a ser inmediato el rendimiento, o sea, el beneficio económico. Claro. Entonces, bueno, habrá gente que sí le ha ido así y otra gente que es otro el proceso, porque tampoco están listos para recibir ese nivel de beneficio. Sí, total, Ojo, porque total. pasa mucho eso. Decir, ay, ¿cómo puede ser de que...? Y capaz que no estás listo para recibir, para gestionar, ponele, me lo invento, $1.000.000. Te llega $1.000.000. Y por ahí te puede arruinar la vida haber recibido $1.000.000, ¿entendés? Porque no esa gente que gana la lotería, que gana...
y que vos los ves que en los 3 años ya están fundidos, porque no tuvieron la capacidad de poder sostener eso, gestionarlo bien. Entonces digo, paciencia con los procesos. Vos sabés que hace poco me habló una colega y me puso, Tati, quisiera saber qué estás haciendo porque te veo que creciste re rápido, qué sé yo, esto que el otro, con intenciones claras, que bueno, vamos a llevar 8 meses, ¿no? Sí, pero hubo 29 años de proceso, incluso 3 años vengo de otras cosas. O sea, yo ya tenía otras habilidades, esto de las redes y demás, y complementé y bueno, después disparó, pero viene de antes, no viene de estos 7 meses. No tenemos la misma historia, los mismos recursos, eres como, yo te puedo compartir, pero no te compares con el tiempo y la inmediatez, lo que ves ahora, porque es mi desarrollo personal, y no es el tuyo, no es tu proceso, no es tu historia, mirate vos, hacé vos, y creo que está bueno lo que decís, por eso esto que yo a veces comparto, che, ¿cómo puede ser que crecimos tan rápido? Sí, pero los que están de antes saben que venimos de un proceso de 4 o 5 años donde cero, no había, o sea, solamente desarrollaba habilidades y experiencias y me trabajaba en mí misma en ese proceso, ¿me entendés? Y bueno, para terminar, quería hacerte una pregunta que hago siempre cuando terminamos, siempre 2 episodios lleva. Pero generalmente... Será siempre. 2 vamos a hacer. Una es, si tuvieras que definir con una palabra este momento de tu vida, ¿qué palabra serían? Wow, no sé si alcanza una palabra, pero tiene que ver con transformación o encontrar la esencia o esa volver a mí. Tiene que ver con eso, ¿no? Volver a mí, autenticidad, búsqueda, pero encuentro también. Claro. O sea, no o sea, en realidad estaba todo acá. Pasa que, bueno, la vida. Procesos. Pero sí, procesos. El delirio es total. el streaming de... Literal. De acá de la muchacha. El delirio es total, es una frase que en este momento me representa mucho. Y una última pregunta es, si tuvieras que compartir alguna última, un poco va a reunir todo lo que hablamos, ¿no? Esto, por eso lo dejo para el final, pero si tuvieras que compartir alguna lección o algo que te hizo un clic en este último tiempo que dices, o desde la vulnerabilidad realmente, que algo que yo siempre digo que, bueno, cuando nosotros asimilamos, hay procesos que estoy pasando en este momento que no los comparto porque lo estoy tratando de asimilar para después cuando termine ese proceso compartirlos. Y para mí la elección, por así decirlo, se termina cuando se comparte. Entonces, ¿tuviste algún clic o ese, ajá, este último tiempo de algo o algo que cambió en vos? ¿Qué? Para mí es atrévete a ser. Atreverse a ser. Que te quede ahí la frase y la reflexión, porque está como mucho esto, ¿no? De lo que hablábamos recién del personaje y todo eso, y uno se empieza a limitar un montón. Atrévete a hacer, respirar, vivir, disfrutar, divertirte. Deja de pensar. Deja de pensar tanto. Atrévete a hacer, disfrutar los momentos, compartir con gente que te guste. No lo pienses tanto. Total. Si tenés ganas de viajar, viajá. Si tenés ganas de irte de hippie, andate de hippie. ¿Qué te importa lo que digan los demás? La gente siempre va a tener una opinión sobre vos. Siempre. Buena o mala, siempre todos somos opinólogos. Total. Y uno no vive de eso. No, total. No te pagan el alquiler, el viaje. Nadie. Relaja la raja. Atrévete a hacer. Ya está. Me encanta. Bueno, gracias por compartir este momento realmente, por tomarte el tiempo, por todo lo que compartiste, por tu experiencia, por tu conocimiento, por ser parte de mi vida también, que por algo llegaste a mi vida también y yo a la tuya. Y entonces, una confesión de amor. Así que, sí, amor, me encantó. Gracias por compartir. Espero que del otro lado haya aportado ese granito de arena que siempre decimos, que haya resonado
podés poner en comentarios, si llegaste hasta el final, podés poner un corazoncito para realmente los que llegan al final de todo este proceso, como todo, ¿no? Hacen la diferencia. Así que como dijo ella, podés poner la palabra atrévete a hacer y hacer también, ser. Hacer, sí, hacer. justamente. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. También me gustaría que esto es muy nuevo también desde este lugar, así que recibo feedback del otro lado para que compartan qué les gustaría escuchar, temáticas y bueno, y demás. Y los espero también dentro de la membresía de Hackea tu Sistema, que ahí vemos un poquito de todas estas temáticas. Así que gracias, compartíselo a alguien que esté necesitando quizás en este momento, que esté resonando en esta crisis de identidad, cambio, comunicación y todo lo que hablamos. Y bueno, este fue un poco una charla consciente con una amiga personal que es un poco de las charlas que tenemos. Así que gracias y nos vemos en el próximo episodio. Vos sabés que es una pregunta que hago muy seguido. ¿Qué le pasa, señora?